que tu espíritu nos dirija hacia la verdad. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos amén. Sesión 1 de 3, el Evangelio del Reino y las citas divinas. Este es el plan profético de redención, restauración y reinado del Mesías. Son 3 eres: redención, restauración y reinado del Mesías. Entonces, este mensaje nos va a ayudar a entender un poco más lo que son los Moadim o las citas divinas, justamente que cada año las ensayamos. ¿Ok? Vamos entonces. Estas citas divinas son la base para poder entender el Evangelio del Reino y viceversa. El Evangelio del Reino de Dios no puede entenderse separado de las citas divinas. Ambas están conectadas, porque las citas de Dios, es decir, las festividades bíblicas, si tú quieres llamarlas también así, son como el reloj profético del reino. Cada cita divina nos anuncia una parte de este reloj profético. Y el Evangelio que predicamos es el mensaje que este reloj revela. ¿Ok? Es muy importante por eso entender lo que es el reino de Dios en todo lo que es el estudio de las escrituras. Si nosotros estudiamos las escrituras sin considerar el reino de Dios, de pronto vamos a terminar creando una nueva doctrina o una nueva religión. Y eso es lo que no queremos hacer. Así que veamos qué es lo que dice la Biblia a lo largo de los 66 libros, de cuáles son los 10 temas que más se repiten o más dominan toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y pues tenemos claramente que de los 10 temas más mencionados en la Biblia, el primero es Dios, el tema de Dios o Elohim, que más o menos se repiten en la Biblia 10,000 veces. Hay 10,000 menciones del tema de Dios. En el segundo puesto está el tema del reino o el tema de rey. O sea, estos dos tópicos, rey o reino, se repiten o se mencionan en la Biblia más de 3,000 veces. Esto nos muestra claramente que todo trata de Dios y todo trata de su reino. ¿Ok? Luego tenemos el tema número 3, el pecado. 2,000 menciones, el pueblo de Israel, 2,000 menciones también, y así, y así después viene la ley, Jerusalén, los sacrificios, la fe, la oración, juicio y muchos otros temas más. Pero el orden es este, más o menos. Seguramente tú vas a encontrar un orden que podría variar un poco, pero la idea en esta versión de la Reina Valera es justamente esta. Miren, tan importante el tema del reino que incluso el reino o todo lo que tiene que ver con un rey se repite en la Biblia 6 veces más que incluso el tema del amor. En el Antiguo Testamento, mal llamado así, se repite el tema del amor 250 veces. Y en el Nuevo Testamento 230 veces, haciendo un total de 500 menciones en cuanto al amor. ¿Se dan cuenta? La importancia del reino de Dios o de los temas que tienen que ver con el reino. Sigamos. Adelante, entonces nos vamos a enfocar justamente al tema del reino y la conexión con los Moadim. Ahora, ¿cuáles son los 10 temas más mencionados en el mensaje de Yeshua? ¿Qué fue lo que más enseñó Yeshua y el sistema religioso ignoró o tergiversó? Esto es muy importante entender, porque Yeshua también se enfocó en muchos temas y 10 de los principales temas tienen que ver con lo que viene en adelante. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 1 al 3, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra después de resucitar, él se quedó dando, dice, pruebas indubitables de su resurrección y hablando de un tema con los discípulos. ¿Y cuál es el tema? El que viene en Hechos capítulo 1, versículo 3. Y dice así: a quienes también, se refiere a sus discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es el tema central. Incluso después de la resurrección, Yeshua continuó hablando acerca del tema del reino de Dios. Este tema no se está hablando como dice la Biblia en la mayoría de los lugares donde se habla o donde se abre una Biblia.
Si Yeshua, si Jesús, si tú quieres llamarlo así también, caminara hoy por nuestras congregaciones, ¿reconocería su propio mensaje? Estamos hablando del reino de Dios de acuerdo a lo que Él mismo nos enseñó, o hemos cambiado este mensaje de acuerdo a lo que nosotros mismos queremos que la gente sepa. Su palabra, recuerden, sacudía sistemas. Por eso los sistemas religiosos primero silenciaron este tema y luego empezaron a controlar qué se dice y qué no se dice del tema del reino de Dios. Si tú haces una pregunta a la mayoría de a la persona que tú quieras, que dice que estudia la Biblia, y pregúntale sobre el evangelio del reino y te van a dar un montón de respuestas. Hoy vamos a tratar de estudiar algunas de ellas. ¿Ok? Bueno, los 10 temas principales del mensaje de Yeshua son los siguientes. El número 1 es el reino de Dios. Malhut Elohim. Yeshua habló más de 120 veces sobre el reino de Dios. También el segundo tema importante es el arrepentimiento o teshuvah. Habló Yeshua aproximadamente 60 veces de este tema en el Nuevo Pacto. El número 3 es el amor y la misericordia, más de 50 veces. La oración y la relación con el Padre, unas 45 veces. La fe, emuná, aproximadamente 40 veces. Y así van los siguientes temas: la justicia, la mayordomía y el dinero, que también es un tema bastante importante, el perdón y la reconciliación, el discipulado y la obediencia, y la vida eterna y el juicio. Estos son los 10 temas que personalmente he encontrado, que son los que Yeshua más repitió en su tiempo aquí en la tierra. Esto quiere decir que el tema número 1 nos debería de interesar. Yeshua invirtió su vida, y es más, él mismo dijo: para esto fui enviado, para predicar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Veamos, más adelante lo vamos a entender. Así que por eso es que estamos haciendo la conexión con los Moadim y este tema tan importante. Comencemos con el tema de ¿qué es el reino de Dios? De esto muchas respuestas vas a encontrar si preguntas a las personas, pero si preguntas a las escrituras, la respuesta no va a ser diferente, va a ser una sola, la cual se revela desde el principio de la creación del hombre. ¿Ok? No hay variación. Dios da un solo mensaje. Él no da dos mensajes diferentes. Él habla de un solo tópico y lo va conectando a lo largo de Génesis y Apocalipsis. Veamos qué es el reino de Dios en el idioma original. El reino de Dios, Malhut Elohim, sería la palabra en hebreo. En hebreo, la palabra Malhut viene de la raíz, Malhut es el reino, viene de la raíz Melech, que significa rey o reinar. Eso es lo que significa. Y por tanto, Malhut no se refiere a un lugar físico, sino a la autoridad que representa este rey o este gobierno. Es el dominio de un rey. De eso habla Malhut, de ese Melech o de ese rey. De eso habla. ¿Y qué sería entonces cuando hablamos de Elohim? Para unir Malhut Elohim, pues ya lo habíamos estudiado en Génesis capítulo 1. Elohim se refiere al Dios supremo o al Dios de todos los poderes. No estamos hablando a los dioses en el sentido de cantidad de dioses. Dios es solamente uno, sino que cuando decimos Elohim estamos hablando de todos los atributos que contiene o que tiene Dios en sí mismo. El Dios de todos los poderes, el juez soberano, majestuoso, ¿ok? El creador que gobierna todas las cosas. Este plural, Elohim, se refiere a los poderes que tiene Dios, no a la cantidad de dioses. Eso es una mala interpretación. Por lo tanto, Malhut Elohim significa literalmente el gobierno o dominio o reinado de Elohim o de Dios. En palabras sencillas, el reino de Dios es el sistema del gobierno de Dios operando aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Es la cultura del cielo manifestada en la conducta humana. El reino de Dios, más que con un lugar,
tiene que ver con las personas, es decir, con la conducta de las personas. Quiere gobernar sobre las personas. Alguien decía que si quieres ser líder, tienes que primero aprender a liderar a la persona más difícil, y esa es la persona que miras frente al espejo todos los días. Si tú no te lideras a ti mismo, no vas a poder liderar a otros. Ese es un principio del reino de Dios. Todo comienza siempre en casa. Así que donde hay justicia, hay paz, hay gozo en el Espíritu, ahí está el reino de Dios. Romanos 14:17. Esto es lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios no es un lugar al que uno viaja después de morir, como algunos teólogos nos pueden enseñar. Es algo que empieza aquí y ahora, cuando empieza a gobernar tu corazón o mi corazón. Ahí comienza a ejercer dominio el reino de Dios. Y esto va a depender de tu voluntad, porque el reino de Dios no te va a obligar a que tú te rindas a Él, sino el reino, el rey va a esperar a que tú voluntariamente reconozcas tu necesidad, tu fragilidad y te postres, te rindas frente a Él por amor, que rindas tus decisiones, que rindas tu mente, que rindas tu manera de vivir. Así comienza la semilla del reino de Dios. Cuando permites que su voluntad, o sea, la Torah de Yeshua, dirija tus pensamientos, dirija tu familia, dirija tus acciones. Así el reino de Dios comienza a manifestarse en ti y en mí. ¿Ok? ¿Quién está gobernando este sistema? Si hablamos de que el reino de Dios es tan poderoso, pues el reino de Dios respeta también los tiempos. Y en este tiempo, ¿quién está gobernando, por ejemplo, el sistema humanista? Pues la Biblia dice que el hombre en el Edén entregó la autoridad espiritual de la mayordomía al príncipe de este mundo. ¿Ok? En primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? Sin embargo, la historia no termina ahí. Hace 2000 años vino Yeshua y venció la tentación, venció el pecado y venció la muerte. Por lo tanto, recuperó lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán lo recuperó, y esa autoridad que fue perdida ahora es recuperada, manifestándose en un gobierno sobre tu vida, sobre tu carácter, que comienza en tu corazón. Tu corazón es tu mente. Eso también es una forma más fácil de poder entender. El corazón, cuando la Biblia hace mención al corazón, tiene dos sentidos. O es tu mente o es tu subconsciente. Normalmente es tu mente, ¿ok? Por eso Mateo 28:18 dice, toda potestad me ha sido dada. Y esto lo dijo Yeshua después de la resurrección, ya cuando recuperó el poder de la mayordomía, especialmente en el territorio del corazón. De eso estoy hablando. Porque aún hasta este día, el territorio llamado tierra o sistema de este mundo todavía está parcialmente bajo el maligno. ¿Ok? Así que Mateo 28:18 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero para qué? Comienza con la mayordomía, porque después de gobernar Yeshua, el corazón va a gobernar toda la tierra. ¿Ok? Esto no es un cuento, es una realidad, pero esta realidad comienza en tu vida y en mi vida. Continúa con tu familia y continúa con los seres que tú amas. ¿Ok? Veamos ¿qué no es el reino de Dios? La siguiente semana vamos a ampliar en la sesión número 2 y la sesión número 3 más sobre el reino de Dios. Hoy nada más lo que vamos a tratar de hacer es tener conceptos básicos para hacer la conexión con los Moadim, ¿ok? ¿Qué no es el reino de Dios? Y lo vamos a hacer rápidamente. El reino de Dios no es una religión ni un sistema humano. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Eso es importante entender. No es de este mundo, no es de este sistema. El reino de Dios no lo puedes ver como ves a un gobierno humano. No lo puedes ver así. Habla de política, claro que sí, política en el sentido bueno, en el sentido eternal, no política partidaria o terrenal. Hablamos de una política que tiene que ver con
el, la eternidad del ser humano. Esto es otro nivel de política, ¿ok? Los reinos humanos están marcados por eso, por la corrupción, el engaño, el egoísmo, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y vaya a ver, y no podríamos decir que los de derecha son mejores que los de izquierda. No, todos nos hemos desviado a una. Unos más, unos menos, pero todos estamos desviados de la verdad, de los valores de Dios. Así que más nos vale volver a hacer Teshuvah. ¿Ok? Eh, estos justamente gobiernos están gobernados por una naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza caída y justamente para eso viene el reino de Dios, para levantarnos, para ayudarnos a ponernos de pie en esta naturaleza que tenemos caída. ¿Ok? Yeshua viene a levantarnos y su gobierno justo viene a nuestras mentes para empezar a retomar, a recobrar, a restaurar justamente nuestras vidas. El reino de Dios no se edifica sobre dogmas humanos, sino sobre la única verdad, y es la verdad del Rey. Ninguna religión, por eso, puede llevarte al reino de Dios. No te puede llevar ninguna. Ni la judía, ni la romana, ni la protestante, ninguna religión, ni los musulmanes te pueden llevar al reino de Dios. Eso es una trampa. No trates de entrar al reino de Dios por medio de una religión porque vas a terminar en ninguna parte. Solo el Rey puede hacerlo. Y Él lo hace a través de la palabra de Dios. Y obviamente hay hombres, y tú tienes que ver la vida de estos hombres, que enseñamos la palabra, pero aún nosotros podemos fallar. Es por eso que cuando estudiamos la Biblia, el mandato para todos es escudriñar las Escrituras y todos tenemos que ser como los de Berea. Tenemos que revisar lo que se está hablando. Y esa libertad tenemos que dar los que enseñamos a las personas. Por eso que el modelo básico de un lugar de reunión donde se habla de Dios es un lugar donde se puede hacer preguntas, es un lugar donde se puede intercambiar ideas. Pero no es el lugar, no es lo que nos han ido mostrando a lo largo de los años en las denominaciones, donde uno va, se sienta y muchas veces del púlpito se dicen cosas que van en contra de las escrituras, que van torcidas, que se van agregando, que se van quitando y uno queda ahí sentadote sin poder ni siquiera levantar la mano y preguntar. El día en que eso ocurra es que ya está entrando el reino de Dios en esos lugares. Y estoy seguro que esos púlpitos también van a hacer Teshuvah. ¿Me explico? Ay, que llegue ese día. Eso sería tremendo. Y ahí vamos a ver que realmente las cosas se pueden resolver en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas, donde se predique la palabra del Señor. Lo único que necesitamos es que haya integridad en los pastores, integridad en todos los que enseñamos, para que nosotros no tratemos de imponer nuestros sistemas o nuestras tendencias o creencias, sino dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Ok? Y ahora hay todos los materiales y recursos para eso. Número 2, el reino de Dios no es un lugar visible o geográfico. ¿Ok? No es. El reino comienza en el corazón. ¿Ok? De quienes se rinden a su gobierno, al gobierno de Dios. Número 3, el reino de Dios no son cosas materiales ni placeres terrenales. ¿Ok? Romanos 14:18 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el reino que sigues depende de lo que tienes, si te han dicho este es el reino de Dios y depende de lo que tienes, o de lo que puedes comprar, ese no es el reino de Dios. ¿Ok? Tampoco el reino de Dios se trata de reglas externas ni de prosperidad material. Se trata de una transformación dentro de tu corazón, lo cual no lo puedes comprar. ¿Ok? No lo puedes comprar. Vamos, hay 6 puntos sobre qué no es el reino de Dios. Número 4, no es accesible para todos. El reino de Dios no está accesible para todos. Si te han dicho que todos pueden entrar con una simple oración tipo mantra, pues no es verdad. No se trata de hacer eso. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana. Incluso vamos a aprender a cómo evangelizar cuando estamos en Torah. ¿Ok? No se pierda la siguiente parte de este estudio. Por tanto, no es accesible para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en Mateo 18:3 nos dice más claramente, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto lo dice Yeshua. ¿Qué quiere decir cuando Él nos dice, si no se vuelven? Nos está diciendo, si no hacen teshuvah, volverse,
En el lenguaje bíblico quiere decir volvernos a su palabra, volvernos a su Torah, a su instrucción, hacer teshuvá de todo corazón, como los niños. O sea, nos está diciendo que tenemos que ser enseñables. Solo aquellos que reconocen su necesidad de Dios y se dejan enseñar, tienen un corazón moldeable como los niños, pueden entrar o pueden vivir bajo el reino de Dios. Todos los demás no, por eso no es accesible para todos. Y Yeshua mismo enseña que para entrar en el reino de Dios debemos aprender a tener un corazón humilde como de los niños, un corazón confiado y sincero como el de un niño. Así que si no aprendemos a volvernos enseñables como los niños, el reino de Dios no será accesible para esas personas. Número 5, el reino de Dios no es para los que practican la injusticia y viven sin ley. No existe un reino sin ley. ¿Con qué legislación gobernaría un rey? Ridículo. Que el rey gobierne por la gracia, que el rey ya haya cumplido los mandamientos y tú no necesites cumplir nada. Esa teología es peligrosa. Sé que hay buena intención en eso, pero estas personas que tienen esa buena intención, con esa buena intención, te están llevando al camino equivocado. Y el infierno está lleno, alguien decía, de piedras de buena intención. Así que más nos vale revisar que aquello que estamos predicando con tanta seguridad lo confirmemos si realmente la Biblia lo dice así en el lenguaje o en el contexto original. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Qué significa los injustos? Pues la palabra injustos en el hebreo tiene que ver con rectitud y también con sedaká, pero no vamos a tocar ese tema, sino con rectitud. O sea, aquellos que no viven rectamente no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo puedes vivir rectamente? Pues para vivir rectamente necesitas algo que te vaya alineando constantemente y esos son los mandamientos de Dios. No hay otra forma de alinear tu vida, no hay otra forma de trazar la palabra, como decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo era aprende a obedecer los mandamientos para que puedas caminar recto, trazar recto si tú quieres. Por eso la injusticia es vivir sin la ley de Dios. En cambio, la justicia es vivir con la ley de Dios. Esos son los justos. Por eso los injustos no pueden heredar su reino. No puedes pedir reino de Dios mientras rechazas la justicia que lo gobierna. Y aunque lo cambies o lo reemplaces o digas, el primer y gran mandamiento son suficientes, no es así. El primer y gran mandamiento son dos mandamientos que resumen toda la ley. De eso cuelga toda la ley. Quiere decir que no es que ya no tienes que cumplir lo demás, sino que eso te resume para que entiendas cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, pues guardando los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo puedo hacer el segundo mandamiento? ¿Cómo puedo guardar el segundo gran mandamiento, amar a mi prójimo? Pues mínimamente guardando los siguientes 6 mandamientos. Comienzas honrando a tu padre y tu madre, comienzas no robando, no mintiendo, no adulterando, etcétera, etcétera. Esa es la forma de amar a tu prójimo. Si no, lo demás son cuentos y filosofías huecas. Y espero que tú ya no estés en eso. El reino de Dios no es para los que creen sin obedecer, sino para los que obedecen porque creen. ¿Ok? La ley, que es la Torah de Yeshua, es la forma visible de la justicia invisible de Dios. Así que la ley no se opone a la gracia, por si acaso. Es la forma en que la justicia de Dios se hace visible, la gracia de Dios. Y la Torah, obviamente, no te salva, pero te enseña cómo es que vive una persona que es salva. Todo esto tiene que ver con la teología sin tendencias, porque no estamos tratando para nada de que tú te conviertas en un judío, porque hay una confusión que solamente los judíos guardan la Torah y no es así. Todas las personas que quieren agradar a Dios, quieren amar a Dios, dice, si me amáis, guardas mis mandamientos y guardar es practicar. Pues esos son las personas que estamos despertando ahora, personas como tú, como yo, que sin judaizarse estamos tratando de amar a Dios de acuerdo a su palabra. Uno más, tengo como 10, pero solamente les voy a dar uno más. ¿Qué no es el reino de Dios? El reino de Dios no es un reino de palabras, sino de poder. Un poder que transforma ¿qué? No estoy hablando de milagros, de cosas así que a veces más son un show que otra cosa, sino estoy hablando de que el reino de Dios no consiste en palabras,
como dice 1 Corintios 4:20, sino en poder. Pero ¿cuál es ese poder? Lee el contexto de 1 Corintios 4:20. Está hablando del carácter, está hablando de la conducta. El reino de Dios tiene el poder de ver, de hacer un cambio en ese carácter podrido que tú y yo tenemos, para que ese carácter podrido no sea más podrido, sino sea un carácter agradable al Señor. Sí, y eso no termina aquí. Hoy es un día donde tengo que trabajar en mi carácter y mañana también. Este es un proceso para transformar nuestra vida conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que yo pienso. No es solamente el poder de sanar el cuerpo, sino también el poder de sanar el alma. Claro que sí. El Señor hace milagros todavía y lo va a seguir haciendo. ¿Y para qué? Para vencer el pecado. El reino de Dios, por lo tanto, no se predica solo con palabras, sino con una vida de obediencia y un carácter transformado para la gloria de Dios. ¿Ok? Este es el reino de Dios y este no es el reino de Dios, todo lo que les acabo de decir. Ahora veamos un poquito qué es el evangelio del reino de Dios, que también lo vamos a ampliar en las siguientes sesiones, 2 sesiones. Por eso estoy tratando de dar las bases el día de hoy. El evangelio del reino de Dios, vamos a ver desde el contexto original. La palabra evangelio en griego es evangelion, que significa buena noticia o anuncio gozoso. En hebreo, que lo mejor que podríamos hacer es llevar del griego al hebreo para ver de dónde sacaron esta palabra, porque obviamente salió del Tanaj. Nada más que cuando ya llega al griego, pierde bastante del mensaje original. Y es ahí donde vienen las distorsiones. No que el griego sea malo en sí mismo. El griego es malo en sí mismo cuando no lo llevamos al contexto original. Y el contexto original es el hebreo. Ok, en hebreo la palabra evangelio se dice besorá, que significa un mensaje de victoria o un anuncio de salvación o proclamación del rey. ¿Qué significa esto? Que en tiempos bíblicos, cuando un reino ganaba una guerra, un mensajero traía la buena noticia o la besorá o el anuncio gozoso al pueblo y decía: nuestro rey ha vencido, ahora hay paz, hay libertad, hay justicia, hay gozo. Ese es el reino de Dios. Así se proclamaba el reino de Dios. Ese es el evangelio en esencia. La siguiente semana vamos a ampliar mucho más esto. Así que la palabra evangelio no era un término religioso, no es un término religioso, sino es un anuncio, hasta yo diría político, pero de la política eterna, no terrenal, obviamente, sino un anuncio de un gobierno y de la victoria que tiene ese gobierno sobre lo que se está anunciando. ¿Ok? Ese es el evangelio como tal. Por lo tanto, si hablamos qué es el evangelio del reino de Dios, pues tenemos que ver, ya tenemos la palabra malhut, que es reino, y diríamos que el evangelio del reino no es solamente un mensaje de salvación, sino una invitación a vivir bajo el gobierno del rey. En otras palabras, y con esto concluyo esta parte, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? Pues es esto. El evangelio del reino de Dios es el mensaje de que Yeshua vino a restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra, enseñándonos a vivir conforme a su ley, su amor y su justicia. Este es el evangelio del reino de Dios y este es el mensaje que debemos de practicar. Aquí, cuando hablamos de que Yeshua vino, ya se está hablando de cuando Él nació, cuando Él vivió, cuando Él murió y cuando Él resucitó. ¿Ok? La siguiente semana lo ampliamos un poco más. Hay muchas personas que dicen que cuando les habla qué es el evangelio, ellos te dicen: bueno, Yeshua vino, murió por mí, pagó por mí, me perdonó y ahora tengo acceso al rey. Eso es incompleto. No es que está mal, pero es incompleto. Lo completo es decir que el evangelio del reino de Dios es el mensaje de que Yeshua vino, o sea, nació, vivió, murió y resucitó. Y así vino a restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ese es el mensaje del evangelio del rey, de Dios, obviamente. ¿Y para qué vino a restaurar? Pues para que nosotros regresemos a Él. Y para eso nos tiene que enseñar a vivir conforme a su ley, a su amor, a su justicia, a su estilo. Ese es el estilo de vida que nosotros queremos, ¿ok? No se trata solamente de ir al cielo, eso es lo que nos han vendido, sino de vivir aquí, bajo el cielo, haciendo su voluntad. Como dice Mateo 6:10, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es el concepto básico de lo que es el evangelio del reino de Dios.
¿Ok? Ahora sí que tenemos estas dos bases técnicas, diría, por eso es que lo leí. Vamos a hacer la conexión directa con lo que es el Evangelio del Reino y las citas divinas, los Moadim. Y esto está muy interesante. Así que preste atención mucho más a partir de este momento porque aquí viene la conexión. Recordemos que el plan de Dios siempre, desde el principio, ha sido redención, restauración y reinado hasta la eternidad. Ese es Dios restaurándonos desde el Génesis. Su redención comenzó con Adán. Redención, pagó un precio por ti y por mí, nos compró, si tú quieres, y luego nos restauró y ahora Él quiere gobernar sobre nosotros. ¿Ok? Ahora comienza con el corazón. O sea, desde el principio realmente el plan de Dios, el plan de nuestro Padre fue redimir, restaurar y reinar con su pueblo. Y cada Moadim o cita divina revela una etapa profética del reino de Dios en acción. De eso vamos a hablar ahora. Veamos el tema de redención y la conexión con las tres primeras citas divinas. El reino de Dios que rescata al hombre del dominio del pecado. El dominio del pecado es donde tú eras esclavo. Vamos a decir Faraón o Egipto, el lugar de estrechez. Y es aquí donde se ven reveladas tres citas divinas: Pesaj, panes sin levadura, y primicias. Veamos, Pesaj. En Pesaj el reino se anuncia por medio de la redención. Yeshua vino como el Cordero de Dios, o sea, el rey Yeshua se presentó como el Cordero de Dios. En Juan 1:29 nos dice claramente que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí proféticamente en Pesaj ya se anuncia al Cordero que iba a ser sacrificado en la cruz hace 2000 años. Aquí en Pesaj entonces podemos ver cómo es el inicio de la redención, pagando con su sangre el precio de nuestro rescate. En Pesaj el reino de Dios se revela como el reino que libera de la esclavitud del pecado a su pueblo. Nos libera del faraón, de ese faraón que es realmente ni siquiera solamente espiritual. Ese faraón quiere controlar toda tu vida. Entonces viene el Cordero de Dios y nos libera. ¿Y qué tenemos que hacer? Salir de Egipto, si somos liberados. Eso es Pesaj. Ese es el rey que dio su vida por ti y por mí como un cordero para que nosotros podamos salir. Eso es lo que sucedió justamente antes de la salida de Israel de Egipto. El reino por eso comienza cuando somos redimidos por la sangre del rey. ¿Se dan cuenta de la conexión del Evangelio del Reino? Aquí comienza a tomar forma el plan de redención, el plan del mensaje del Evangelio del Reino de Dios que tú y yo tenemos que dar. Número 2, panes sin levadura. El reino se establece en vidas sin levadura, o sea, santificadas, que ya no practican el pecado. No te puedes quedar en Egipto, tienes que avanzar a Pesaj. Pesaj es cruzar, Pesaj es saltar, Pesaj es como ser un hebreo. Saltas, sales del paganismo, sales de la esclavitud del pecado hacia el desierto, es verdad. Ahora estamos en el desierto, en un lugar donde vamos a un encuentro. Estamos siendo trasladados del lugar donde practicábamos el pecado a un lugar donde, aunque pecamos, ya no practicamos el pecado. Eso es panes sin levadura. Vamos a decir, una cita divina, que es una fiesta en realidad, que nos ayuda a entender que tenemos que aprender a vivir sin pecado. Así como Yeshua vivió sin pecado y nos enseñó a caminar sin levadura, sin corrupción, sin mentira, sin orgullo, nosotros también tenemos que aprender a tener ese carácter y vivir bajo la justicia y el ejemplo del rey. Por eso el reino de Dios se refleja en quienes viven sin levadura, esos que somos guiados por la verdad. El reino de Dios también viene en primicias, en la cita divina número 3. En primicias, en Bikurim, el reino se confirma con la resurrección. Aquí habla de la resurrección. Salimos en Pesaj, en panes sin levadura nos santificamos y ahora, como no hay pecado, resucitamos con Él. Obviamente Él es la primicia, Él es el primogénito de todos los que han resucitado. Eso lo dice 1 Corintios 15:20. Su victoria sobre la muerte confirma que el reino de Dios, el reino, ha vencido el poder del sepulcro.
Ya el sepulcro no nos puede detener. En Yeshua resucitamos y nos abre el camino para una nueva vida bajo su gobierno. Por eso el reino es vida resucitada, el inicio de una nueva creación y de una nueva relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la primicia y nosotros tenemos que celebrar esta festividad dándole gracias a Él, porque gracias a Él nosotros también podemos resucitar con Él. ¿Ok? Así que no se trata de ir al cielo directamente, sino de vivir bajo el cielo, aquí en la tierra, haciendo su voluntad, purificándonos, sacando la levadura de nuestras vidas todos los días. Por eso es que celebramos o practicamos estas citas divinas cada año. ¿Ok? Bueno, número 3, o digo, siguiente parte, mi mente es casi siempre ordenada, entonces trato de tener las cosas en orden, pero no es el número 3, sino es la siguiente parte. La primera era redención. Pesaj, panes sin levadura y primicias. Ahora viene la cuarta festividad donde hablamos de la restauración. El reino renueva el pacto en Shavuot y escribe su ley en los corazones en Shavuot. Eso es lo que ha ocurrido en Shavuot. ¿Qué les parece? Miren el cumplimiento profético de todo esto. Aquí es donde se hace tres cosas. Primero, la renovación del pacto del reino. Si ustedes leen Éxodo 19:5, es ahí donde el Señor nos está invitando justamente a acercarnos a Él, obedecer su mandamiento. Si ustedes oyen mi voz, dice, yo les voy a hacer un reino de sacerdotes. O sea, va a ser a otro nivel. Somos conexión directa con Dios. Recuerden que Israel fue puesto en las naciones para hacer luz para las naciones. Aquí es donde el Señor está renovando este pacto, porque Israel hasta ese tiempo no lo hizo. Pero aquí el Señor está volviendo a renovar su pacto después de Egipto, porque estuvieron en Egipto más de 400 años. Aquí en el Sinaí, entonces, el Señor comienza a renovar su pacto entregando su Torah en tablas de piedra, 10 mandamientos en las tablas de piedra, como el testimonio que estuvo en el arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes eso? Así que en Pentecostés el Señor comienza a escribir su ley en nuestros corazones. Aquí se cumple la profecía de Jeremías 31:33, donde dice, pero este pacto que haré con los de la casa de Israel, después de aquellos días, para nosotros son, para ti, aquellos días comienza a ser desde que empiezas a caminar en su Torah. Después de aquellos días, después de haber pasado por todas las teologías greco-romanas, el Señor va a empezar a escribir su ley en tu corazón. ¿Ok? Dice, daré mi ley en su mente. Eso es tu corazón. Y las escribiré en su corazón. Repite más profundamente en tu subconsciente. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos serán mi pueblo. Shavuot. Wow, Shavuot a mí me encanta cada vez más. Dice también en Shavuot, el gobierno del rey comienza en los corazones. Sí, el espíritu no reemplaza la Torah. Escuchen bien esto. El espíritu nos guía para obedecer la Torah. El espíritu de Dios no es contradictorio para nada a lo que es guardar los mandamientos. Muchos creen que el espíritu simplemente es el que nos va a guiar, así como cuando uno sigue simplemente como un fantasma, y no es así. El espíritu realmente te va a guiar a la verdad porque es el espíritu de Dios. Y Dios no se contradice, no te puede enviar un espíritu que te diga, bueno, ahora vivimos en el tiempo de la gracia, ya no es necesario guardar la ley porque Yeshua lo guardó y por lo tanto tú y yo solo guardamos el primer y segundo mandamiento. Eso no es así. Ahora el rey no gobierna desde afuera. En Shavuot, él quiere gobernar desde adentro, desde el interior del hombre, transformando ¿qué? Su carácter, nuestro carácter y guiándonos en su justicia. Wow. Y el tercer punto de Shavuot es que la Torah de Yeshua nos conecta al Sinaí hoy, en el presente. Nosotros deberíamos vivir todo el tiempo en Shavuot, porque se supone que ya salimos de Egipto, ya Pesaj pasó, panes sin levadura es también la comida diaria, pero ya hemos resucitado en Cristo y así deberíamos aprender a vivir en Shavuot, es decir, en disfrutando su Torah, escribiendo su Torah, meditando en su Torah todos los Shabbats, todos los días de nuestra vida. Cada día, cuando obedecemos al Espíritu de Dios, vivimos un nuevo Sinaí.
Sí, el Sinaí es un ejemplo, es una sombra que ahora se vuelve realidad en nuestras vidas. La entrega de la Torá no fue un evento del pasado y ahí se acabó, sino es una experiencia continua y viva el día de hoy. Este es nuestro presente. Dios sigue escribiendo su ley en los corazones de quienes aman su reino. Así que el reino de Dios es la ley viva, escrita por el Espíritu, por su Espíritu, en los corazones del pueblo que quiere ser restaurado en un nuevo pacto con su rey. Y este nuevo pacto no habla de una nueva ley, habla de la misma ley, nada más que Yeshua vino a ampliarla, amplificarla, a darnos más entendimiento para que nosotros no caigamos en interpretaciones que no tienen nada que ver con su reino. El reinado, ahora viene la tercera parte. Primero fue redención, luego fue restauración y ahora estamos hablando de reinado. Ya estamos restaurados. Esto todavía no ocurrió. Por eso les dije que tenemos que aprender a vivir en Shavuot, un Shavuot constante. Porque todavía no ocurrió Yom Teruah, no ocurrió Yom Kippur, no ocurrió Sukkot. Lo que hacemos son ensayos proféticos del futuro. El reino visible y eterno que se va a establecer en la tierra, no estamos hablando de que ya se estableció, se está estableciendo en la tierra, comenzando en los corazones, pero físicamente o en todos los sentidos, norte, sur, este, oeste, se va se va a hacer efecto o se va a hacer realidad en un futuro. Y sabemos cuándo va a comenzar, en Yom Teruah. Eso estamos hablando del séptimo mes, quién sabe del próximo año. Yo le pido un poco más de tiempo al Señor porque quiero disfrutar un poco más a mis nietos y que mis nietos puedan tener más conocimiento del Señor, que nos dé unos años más. Bueno, veamos cómo se conecta con las fiestas del otoño el Evangelio del Reino. En Yom Teruah, este ensayo profético del futuro, que es trompetas, el reino está anunciando, el evangelio del reino está anunciando el regreso del rey. Ese es el evangelio. Cuando estás diciendo a la gente tú que el rey viene, estás hablando de Yom Teruah, estás hablando del evangelio del reino. Este es el evangelio del reino. Porque en Yom Teruah no va a venir un cura, no va a venir un sacerdote, no va a venir un rabino, va a venir el rey de reyes y señor de señores, nuestro sumo sacerdote. Él va a venir, no es cualquier persona, y él va a venir a tomar control de aquello que está profetizado desde los profetas. Va a regresar ya no como cordero, sino como león, para gobernar las naciones con justicia y con vara de hierro. Aquí el reino que comenzó en el corazón ahora se anuncia públicamente y los justos son llamados a su presencia. Yo quiero ser parte de eso. El reino de Dios no va a venir por eso simplemente como por el anuncio de un ser humano. Dice que el reino de Dios vendrá con voz de trompeta. El rey regresará así, con voz de trompeta, a reclamar, a tomar control de su trono. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y este es el evangelio del reino. Cuando tú hablas esto, estás anunciando el evangelio del reino de Dios. Vamos al 6, Yom Kippur. Aquí viene la expiación. Este es el día en el cual nosotros estamos cara a cara frente al rey. El reino va a purificarnos con su justicia, con su perdón, con su reconciliación. Este va a ser el día cuando todo Israel será salvo. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 11:26? Que dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí es donde todos nos vamos a unir. Todo Israel, hablamos de los judíos también ahora, no solamente los judíos, sino también los injertados, o sea, nosotros. Y el pueblo verá cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice Zacarías 12:10. Aquí el reino se manifiesta en un juicio justo, en una limpieza total. Su restauración del pacto es notoria, ya no solamente en el corazón, sino públicamente. Oh, ya quiero ver la cara de los políticos de este tiempo, donde se van a dar cuenta que realmente ellos no han sido dignos bueno, hay algunos que sí, como Ciro, digamos, aunque no fue realmente, vamos a decir, un judío como tal o un hebreo, pero él anunció justamente al Rey de Reyes y Señor de Señores e hizo lo que Dios dijo. ¿Cuántos gobernantes conoces que hacen lo que Dios dice?
Creo que muy pocos, aunque hay unos cuantos, pero son muy pocos. Que Dios cuide a esos gobernantes que promueven que por lo menos la Biblia no se cierre en las escuelas, no se cierre en las familias, ¿ok? Pero por lo pronto, si tú quieres recuperar estos valores bíblicos, tú como padre, tú como madre, no permitas que en tu hogar no se abran las escrituras. ¿Qué importa lo que el gobierno haga o no haga? Pero en tu casa eso es lo que te debe importar a ti. Si en tu casa está cerrada la Biblia, ahí estamos en problemas. Si en tu casa está cerrada la enseñanza de los valores y los principios bíblicos, estás en problemas. Más te vale regresar a la firmeza del Evangelio del Reino de Dios y trabajar en tu vida, luego en tus hijos y todos los que tú amas. ¿Ok? Número 7. El reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios también habla de Sukkot. En Sukkot, el reino habita en medio de su pueblo. El rey está tabernaculizando con nosotros. El, este tiempo de Sukkot representa el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Dice, y habitaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37:27. Eso es Sukkot. Wow, miren hermanos, la conexión es tremenda. Esto mismo les voy a mostrar en una figura que todos conocen y es esta figura de la menorá. Aquí está este plan que les acabo de decir, donde están los tres tiempos. Recordemos que esto está en Levítico 23, donde dice que la primera cita divina es el Shabbat y luego vienen las cuatro citas divinas que habla de la primera venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero como Cordero. Pascua, fiesta de los panes sin levadura, primicias y la fiesta de las semanas o Shavuot. Hasta aquí estamos nosotros con el reloj profético. Luego, estamos anunciando dentro de lo que es el Evangelio del Reino de Dios el día de las trompetas, el día del regreso del Rey. Por eso es el Evangelio del Reino. Luego viene el día del Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Todo esto es un camino de salvación hacia arriba. La salvación no es fácil, por esa razón es hacia arriba. Y no es que tú tienes que hacer algo en un sentido para la salvación, porque el Señor te salva por su gracia, somos salvos por gracia, dice la palabra. Sin embargo, no es fácil, vamos a decir, entender que este camino también tiene una exigencia. Es decir, es como cuando tú quieres ser parte de un equipo de fútbol. Alguien viene y bueno, de un equipo de fútbol que va a los mundiales. Alguien viene y te compra el pase para que entres a ser parte del equipo de fútbol. Te lo da gratis. Pero el que tú permanezcas en ese equipo de fútbol para ir al mundial va a depender de que entrenes, va a depender de que hagas caso al técnico, va a depender de muchas cosas, porque si no, aunque por gracia hayas recibido ese ticket de entrada al equipo, pues si tú no formas parte del equipo, si tú no haces lo que el entrenador te dice, pues en vano te dieron el ticket, en vano fue la gracia para ti. ¿Ok? Por eso quiero que se me entienda. No es que tú tienes que hacer algo para salvarte en un sentido de la salvación, sino la gracia es la que te salva, pero la evidencia de que te quedes en el equipo de los salvados es que pues vas a jugar con las reglas del rey. ¿Ok? Bueno, entonces, y de estas 7 citas, con la base del Shabbat, que son 9, en realidad viene la octava, el octavo día, que nos habla de la vida eterna. Ok, ahora, aquí estamos bien todos. ¿Cómo conectamos el Evangelio del Reino? Aunque ya se han dado cuenta, pero se los voy a poner más fácil. Ok, la orden es salir de Egipto. ¿Dónde es eso? En esta parte oscura, aquí en Pesaj, antes de Pesaj, perdón. Dice el Señor, salgan del sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Podríamos decir Egipto, Babilonia, o donde se practica el pecado, donde somos sinvergüenzas, o sea, no tenemos la vergüenza de decir, Señor, pequé. Somos unos sinvergüenzas que ya no nos importa si pecamos o no pecamos porque ni siquiera conocemos los mandamientos. Aunque sabemos el concepto de pecado, que es no transgredir la ley del Señor, pregunta a un promedio cualquiera, cualquier cristiano, si conoce los 10 mandamientos, y te aseguro que la mayoría no te va a responder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios ficticio, un Dios creado a nuestra medida, donde nosotros ni siquiera conocemos los 10 mandamientos, y ni siquiera son 10, son más, obviamente, pero por lo menos empecemos con esos 10, que no son muchos, para empezar. ¿Ok? Comienza no robando, comienza no mintiendo, comienza no siendo un adúltero, etcétera, etcétera, por lo menos esos 10. Que eso también habla de Hechos 15, en el primer concilio con Santiago. ¿Ok? Colosenses 1:13 dice, el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas, o sea, de Egipto, y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo. ¿Dónde gobierna su Hijo? Desde Pesaj. Ese es el evangelio del reino. Por eso la salvación, hermanos, es un traslado de un sistema de gobierno a otro sistema de gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno que te quiere agarrar? El sistema de gobierno de Egipto, donde gobierna Faraón. Tú tienes que salir de ese sistema y no puedes ser tibio poniendo un pie en Egipto y un pie en el reino. No se puede. No se puede. ¿Ok? Dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, lo dice Dios mismo, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Este hombrecito que ven acá no tiene que quedarse en Egipto. Quiere entrar dentro del reino de Dios y recibir el evangelio del reino de Dios. Va a comenzar con Pesaj. Y esta es la redención. Continúa con panes sin levadura, redención, primicias, redención. Y luego, en una grada ascendente, entra la restauración en la fiesta de Shavuot. Aquí es donde el corazón hace un pacto con el Señor, como un pacto matrimonial. Y luego este hombre levanta sus manos y dice, Señor, de ti dependo. Y aquí deberíamos estar todos los días de nuestra vida. Y luego viene el anuncio claro de lo que es el reinado de Dios. Es lo que estamos ensayando. Comienza con el día de las trompetas, día del perdón, fiesta de las cabañas, y estamos hablando aquí del milenio, antes de entrar a la eternidad. Aquí es donde podemos entender claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Yeshua. Y entonces dice, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y los justos irán a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que caminan en los mandamientos del Señor. Esos son los justos. ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que quieren caminar sin ley, por razón que tú quieras poner. Esos son injustos. Wow, eso es triste. Yo no quiero que el Señor me ponga en esos que va a separar de los justos. Yo quiero ser un justo. Quiero aprender a ser justo. Y eso no es fácil. Recordemos algo que habíamos dicho siempre. Cuando el Señor habla en su palabra, siempre hay tres cosas que nos va a decir. Nos va a enseñar que eso es pedagogía. Va a profetizar que eso es el por qué está haciendo las cosas y cuándo se van a cumplir. Y nos va a mostrar el propósito, que eso es lo que nos explica el para qué. Así que el reino de Dios no es un asunto de religión, es un asunto que tiene que ver con un reino. Es un gran rescate. Y la siguiente semana también vamos a estudiar la diferencia entre reino y religión. ¿Ok? Bueno, esto es lo que quería darles como base. La siguiente semana vamos a entrar más profundo. Así que acompáñenme a orar. Espero que este mensaje esté conectándonos con el objetivo de lo que es entender la conexión entre lo que es el evangelio del reino de Dios y los Moadim. Gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar este mensaje en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a transmitir esto a nuestros hijos y a todos los que amamos, a ser padres firmes, a ser padres que pueden realmente glorificarte a ti, Señor, porque también hemos aprendido primero nosotros, Señor, para transmitir esto a los que amamos, a nuestros hijos. Ayúdanos a predicar el verdadero evangelio y no predicar otro evangelio, Señor. Líbranos de eso. Gracias, amado Señor. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga y los espero en la sesión número 2 de estas 3 sesiones la siguiente semana. Bendiciones para todos. Shalom. Bye bye. Hasta aquí llega la grabación.